¡Dios mío! Descubrimientos como este están llevando al límite lo que sabemos sobre los humanos antiguos, y este descubrimiento es sin duda uno de los más importantes. Encontraron huellas de manos y dibujos que tienen entre 35.000 y 40.000 años como mínimo. Podrían ser aún más antiguos. Los arqueólogos acababan de abrir una cámara en la que ningún ser humano había entrado en los últimos 40.000 años, y lo que encontraron preservado en la oscuridad los ha obligado a reescribir por completo lo que creían saber sobre nuestros parientes extintos más cercanos. La cueva se asienta en los escarpados acantilados de piedra caliza de Gibraltar en el borde sur de Europa, donde el Mediterráneo se encuentra con el Atlántico. Y lo que yacía sellado tras un antiguo tapón de arena no era silencio vacío. Era una escena del crimen de una civilización desaparecida, perfectamente conservada por 40 milenios de aislamiento total. Huesos de animales que no deberían estar allí. Un caracol marino llevado desde la playa hasta la parte trasera de un acantilado. Grabados tallados en la roca madre con golpes deliberados y repetidos, y la fría, innegable evidencia de que las especies a las que hemos dedicado siglos a llamar primitivas, en realidad estaban muy lejos de serlo. Comparte esto con todos los que conoces, porque el complejo de cuevas de Gorum en el Peñón de Gibraltar ha estado desmantelando lentamente nuestra comprensión de la evolución humana durante décadas. Inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, esta red de 4 cuevas de piedra caliza, Gorum, Vanguard, Hiena y Bennett, que se encuentra en la cara sureste del peñón, sus entradas talladas por las olas, sus pisos cubiertos por 120.000 años de ocupación humana continua. Los investigadores saben desde los años 80 que ocurrió algo extraordinario aquí, en el extremo final de la última glaciación. Pero nada los preparó para lo que esperaba sellado tras la arena en la parte trasera de la cueva Vanguard. Antes de analizar exactamente lo que encontraron y por qué esto cambia por completo la historia de nuestra especie, asegúrate de suscribirte a Vault of Discovery. Te ofrecemos el análisis real que nadie más se atreve a profundizar para descubrirlo. El descubrimiento comenzó después de 9 años de excavaciones minuciosas. Arqueólogos del Museo Nacional de Gibraltar, dirigidos por el profesor Clive Finlay, uno de los principales expertos en comportamiento neandertal, habían estado removiendo lentamente y con método los sedimentos desde las zonas más profundas de la cueva Vanguard. Entonces encontraron algo que los detuvo en seco. Un tapón denso de arena antigua bloqueaba el paso. No rocas colapsadas, no escombros geológicos. Arena. Arena compactada, antigua, perfectamente sellada, que no se había movido desde que los últimos neandertales caminaron por esa costa. Cuando esa arena fue finalmente retirada, reveló una cámara de 13 metros de largo, tallada en el techo mismo de la cueva, un espacio de aproximadamente 13 metros de profundidad que había estado completamente sellado del mundo exterior por al menos 40.000 años. Piensa en lo que esto realmente significa. La arena que selló esta cámara tiene al menos la misma antigüedad que la extinción de los últimos neandertales. Todo en esa habitación, y cada hueso, cada marca, cada rastro de quien o lo que la entró por última vez, ha estado en total oscuridad e intacto desde antes de que los humanos modernos pintaran cuevas en Francia y España. Desde antes de la agricultura, desde antes de la civilización, desde antes de que existiera el lenguaje tal como lo conocemos en esta tierra. ¿Cuántas veces en tu vida vas a encontrar algo a lo que nadie ha tenido acceso en 40.000 años? Dijo Finlay a los periodistas después. Solo sucede una vez en la vida, creo. Lo que encontró el equipo al finalmente abrir la cámara no era un tesoro en el sentido convencional. Era algo más extraño y más importante. Los hallazgos iniciales en la superficie mostraron restos de lince, hiena moteada y buitre halcón. Citrés depredadores y carroñeros en la cima de la cadena alimenticia, cuyos huesos no tenían sentido de estar juntos en una cámara sellada y elevada en lo profundo de un acantilado. Estos animales no suelen congregarse, no comparten madrigueras. Alguien o algo los llevó allí. Las paredes mostraban algo aún más inquietante. Marcas de arañazos profundas, hechas por garras de un carnívoro no identificado, talladas directamente en la superficie de piedra caliza de la habitación sellada.
Lo que sea que hizo esas marcas quedó atrapado en esa cámara por razones que los investigadores aún están tratando de comprender. Pero aquí viene la primera revelación impactante. Entre los huesos de los depredadores y las marcas misteriosas, el equipo encontró algo completamente fuera de lugar. Un caracol grande, un tipo de caracol marino comestible. Lo en la parte trasera de una cámara situada bastante lejos de la costa. Los caracoles no trepan, no viajan, no terminan en cámaras de piedra selladas a 20 metros de la playa por sí mismos. El caracol está en la parte trasera de esa cueva, probablemente a unos 20 metros de la playa. El profesor Finlay explicó que alguien llevó ese caracol allí hace más de 40.000 años. Eso ya me da una pista de que hubo personas allí. Esas personas, debido a la antigüedad, solo pueden ser neandertales. Ese solo caracol marino, transportado desde la costa del Mediterráneo hasta la esquina más profunda de una cámara sellada por un ser que se extinguió hace 40.000 años, es uno de los hallazgos arqueológicos más silenciosamente devastadores de la era moderna. Significa que los últimos neandertales no estaban muriéndose de hambre, ni desesperados, ni acorralados en su último refugio, sin la capacidad de planear. Estaban tomando decisiones deliberadas sobre dónde guardar la comida. Transportaban recursos desde la costa hacia espacios interior protegidos. Organizaban su mundo con intención y previsión. Piensa en lo violentamente que esto contradice lo que la ciencia nos dijo durante la mayor parte del siglo XX. Durante generaciones, los neandertales fueron retratados como bestias de poca inteligencia, torpes, encorvados, apenas capaces de pensamiento complejo, fácilmente desplazados cuando los humanos modernos llegaron de África hace unos 40.000 años. La historia de los libros de texto era simple. Llegaron humanos más inteligentes. Los neandertales tontos desaparecieron, pero el complejo de cuevas de Gorum ha estado destruyendo sistemáticamente esa historia durante décadas. Y el descubrimiento de la cámara sellada es solo el último golpe a un modelo de evolución humana que se niega a aceptar lo que las evidencias realmente muestran. Luego llegó la segunda revelación devastadora. La cámara sellada ni siquiera fue el descubrimiento más explosivo surgido de la cueva Vanguard, enterrado en capas debajo de ella, que se extienden a través del tiempo como páginas en una historia que nadie sabía que existía. Las excavaciones habían acumulado evidencia de un comportamiento neandertal tan sofisticado que los investigadores todavía están luchando por clasificarlo. En 2024, un equipo internacional publicó hallazgos que describen un hogar en forma de foso de 60.000 años de antigüedad, que los neandertales habían diseñado específicamente para producir alquitrán vegetal para pegamento. Léelo de nuevo. Hace 60.000 años. Un proceso de fabricación controlado y deliberado para un adhesivo industrial dentro de una cueva en la costa del Mediterráneo. Esto no era una fogata. Era una estructura circular de hogar con 2 canales y un muro grueso revestido, diseñada para que los fragmentos de plantas pudieran calentarse sin exposición al aire abierto, un proceso llamado parálisis para extraer la resina pegajosa atrapada dentro del material vegetal. Los neandertales no usaban corteza de abedul como sus contrapartes en climas más fríos. Habían adaptado la tecnología a los recursos locales del Mediterráneo usando gumi de rocas, un arbusto nativo de su entorno costero, como materia prima. El alquitrán resultante se usaba luego para fijar puntas de piedra en varas de madera, produciendo lanzas compuestas confiables para la caza en la llanura costera que se extendía ante la entrada de la cueva. Esto no es el comportamiento de una especie intelectualmente inferior. Esto es química. Esto es ciencia de materiales. Esto es resolución de problemas a través de generaciones. El tercer giro lo cambia todo sobre quiénes eran realmente estas personas, porque la tecnología sofisticada de fabricación de pegamento nos dice algo extraordinario sobre la transmisión del conocimiento entre los neandertales. El proceso de calentamiento controlado con bajo oxígeno para producir alquitrán no puede ser descubierto por accidente. No puede encontrarse por prueba y error en una sola generación. Requiere conocimiento acumulado, compartido entre individuos a lo largo del tiempo, enseñado deliberadamente de los experimentados a los jóvenes. El sitio solo sobrevivió porque una duna de arena en movimiento rápido lo selló junto con polen y esporas que preservan una instantánea del entorno exterior en el momento del sellado.
una cápsula del tiempo natural que capturó el conocimiento de toda una cultura en el momento preciso en que estaba a punto de desaparecer de la Tierra para siempre. Piensa en lo que revela la imagen más amplia de la cueva de Gorum cuando toda la evidencia se reúne. Las capas de desecho de las cuevas de Gorum y Vanguard están llenas de conchas de músculo, junto con huesos de peces, focas monje y delfines, ninguno de los cuales llegó allí de manera natural. Estos restos tienen marcas de corte hechas con herramientas de piedra, lo que significa que la cena fue cuidadosamente procesada, porcionada y preparada. Los neandertales de Gibraltar no estaban escavengando restos, estaban cosechando vida marina y llevándola a casa para cocinar, organizando su espacio doméstico en torno a rutinas estructuradas y previsibles de procesamiento de alimentos. La llanura costera que cazaban durante la era de hielo era completamente diferente a la costa agitada que existe hoy. Los niveles del mar eran mucho más bajos, y las investigaciones muestran que los neandertales una vez miraron desde la boca de la cueva hacia una plataforma costera abierta que se extendía 4,5 kilómetros hacia lo que ahora es el mar Mediterráneo. Un vasto paisaje de dunas de arena, bosques de pinos, lagos estacionales y fauna tan abundante que los investigadores lo han descrito como un Serengeti mediterráneo. Todo ese mundo ahora está bajo el agua. Y los neandertales que vivieron en estas cuevas vieron cómo sus tierras de caza desaparecían lentamente bajo el mar en aumento a lo largo de generaciones, una catástrofe ambiental que se desarrollaba en cámara lenta durante miles de años. Pero lo que hace que la cueva de Gorum sea incomparable con cualquier otro sitio neandertal en la Tierra es un descubrimiento hecho más profundo en el interior de la cueva principal. Un hallazgo que reescribió la suposición más fundamental sobre la evolución cognitiva humana publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Los investigadores anunciaron el primer ejemplo confirmado de un grabado abstracto creado por neandertales, un patrón de cruzado profundamente impresionado tallado en la roca de Gorum hace más de 39.000 años. Esto no es un rasguño aleatorio, ni una ranura de afilado de herramientas, ni un accidente de proceso geológico. La reproducción experimental mostró que la mayoría de las líneas que componen el diseño fueron hechas pasando repetidamente y con cuidado una piedra puntiaguda en las ranuras, al menos 54 golpes separados, en un acto deliberado, sostenido y con propósito de creación. Luego, las agencias de inteligencia, en realidad Clive Finland y su equipo de investigación, descubrieron la última verdad que cambió el juego sobre lo que representa este grabado. Durante décadas, la producción de diseños pintados o grabados en paredes de cuevas se consideró el logro cognitivo definitorio que diferenciaba a Homo sapiens de todos los demás homínidos. El momento en que nuestros ancestros se convirtieron en completamente humanos en el sentido moderno, eran capaces de pensamiento simbólico, representación abstracta y transmisión cultural. La grabado de la cueva de Gorum destruye esa frontera por completo. Los neandertales que trabajaban en Gibraltar hace al menos 39.000 años, en una época en que los humanos modernos aún no habían llegado a esta región de Europa, ya estaban produciendo patrones abstractos deliberados. ¿Es arte? ¿Es un garabato? No lo sé. Pero claramente es un diseño abstracto. Fin geográfico. Podemos decir con certeza que tiene más de 39.000 años de antigüedad, en un tiempo en que no había humanos modernos cerca de Gibraltar. Las implicaciones de este hallazgo no pueden ser subestimadas. La capacidad de pensamiento abstracto, que representa una idea, un patrón o un símbolo en un medio físico, se suponía que era el logro cognitivo exclusivo de nuestra especie. Era la explicación de por qué Homo sapiens sobrevivió cuando los neandertales no lo hicieron. Fue el argumento utilizado para explicar todas las ventajas que supuestamente teníamos. La evidencia de la cueva sugiere que los neandertales no solo cazaban aves y vida marina para alimentarse, sino que también usaban plumas para decorar y creaban grabados abstractos en rocas, comportamientos que toda la estructura de la evolución humana había asignado exclusivamente a los humanos modernos. Si los neandertales en Gibraltar eran capaces de pensamiento simbólico, fabricación de herramientas compuestas, procesamiento organizado de alimentos domésticos, explotación de recursos marinos y fabricación de productos químicos, todo ello documentado en las capas sedimentarias de un complejo de cuevas declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Y o entonces, la historia de por qué desaparecieron se vuelve mucho más compleja y mucho más inquietante. El complejo de cuevas de Gorum también ha destrozado otra suposición, que los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años cuando llegaron los humanos modernos. Los artefactos en Gibraltar sugieren que los neandertales pudieron haber sobrevivido en ese lugar hasta entre 33.000 y 24.000 años atrás, lo que significa que algunas poblaciones de neandertales pudieron haber continuado existiendo hasta 16.000 años después de su supuesta extinción. Si esto es correcto, esto sitúa a los últimos neandertales en la Tierra en Gibraltar en la misma época en que nuestros antepasados estaban construyendo sociedades complejas en toda Europa, posiblemente incluso al alcance unos de otros a través del estrecho de Gibraltar. Y la pregunta de qué ocurrió en esas últimas miles de años, si hubo contacto, conflicto, cruces de genes o simplemente desplazamiento ecológico a medida que los últimos sitios de caza costeros se hundían bajo el mar en aumento, sigue siendo una de las preguntas más inquietantes sin respuesta en la arqueología. Piensa en lo que significa estar hoy en la boca de la cueva Vanguard, mirando hacia el Mediterráneo, sabiendo que hace 40.000 años un neandertal estuvo casi exactamente en el mismo lugar, llevando una concha de la playa, cocinando peces con un cuchillo de piedra, fabricando adhesivo de brea en un hogar químico controlado, raspando patrones abstractos en la roca de dolomita por razones que aún no podemos descifrar completamente. La cámara que sellaron ahora está abierta de nuevo. Sus secretos se están catalogando, son un fragmento cuidadosamente etiquetado a la vez. Y el profesor Finlen ha dejado algo absolutamente claro sobre lo que nos espera. Mientras excavamos, todo solo se va a volver más grande y más grande y más grande, dijo. La cámara sellada es solo el comienzo. Bajo su suelo, bajo cada capa de sedimento que los investigadores aún deben remover, yace un registro continuo de la vida de los neandertales que se extiende por decenas de miles de años adicionales. Cada cubeta de material revisado a través de la cuadrícula de excavación podría contener la próxima pieza de evidencia que fuerce otra reescritura de la historia humana. La tecnología de la especie que hizo esas marcas, llevó esa concha, selló esa cámara y luego desapareció de la Tierra ha estado esperando 40.000 años a que alguien venga a buscarla. Y ahora que la puerta finalmente ha sido abierta, lo que venga después puede ser el capítulo más importante en la historia de quiénes somos y de dónde venimos. Una cosa es absolutamente segura. El complejo de cuevas de Gorum ya ha proporcionado algunas de las evidencias más significativas jamás recuperadas para comprender la mente de los neandertales. Y la cámara sellada en la cueva Vanguard es solo la última revelación de un sitio que sigue obligándonos a confrontar una verdad incómoda. La especie que pasamos un siglo menospreciando como nuestros primos intelectualmente inferiores estaba haciendo pegamento, cosechando en el océano, decorándose con plumas, tallando símbolos abstractos en piedra y organizando su espacio doméstico con intención deliberada. Todo esto mientras su mundo se desvanecía lentamente bajo las mares en aumento. No eran primitivos, éramos nosotros. Y lo que finalmente los terminó no fue la estupidez. Lo que la cámara sellada de la cueva Vanguard realmente representa no es solo un descubrimiento sobre los neandertales. Es un espejo que se nos muestra a la humanidad moderna, mostrándonos una especie que se adaptó, innovó y creó significado justo hasta el momento en que desapareció. Las excavaciones continuarán durante años. Y los investigadores creen que el suelo de la cámara oculta capas de sedimento que se remontan a decenas de miles de años más allá de lo que ya se ha encontrado. Si la evidencia sigue acumulándose como hasta ahora, el próximo descubrimiento detrás de esa antigua pared de arena podría finalmente responder a la pregunta que ha atormentado a la paleoantropología durante más de un siglo. No por qué desaparecieron los neandertales, sino por qué nos tomó tanto tiempo reconocernos como iguales.